Okay. Hello, parents who are joining us through the video. We're starting out with just how to keep your son or daughter on track with their learning each day. And what you're seeing on the screen right now are some questions that you can ask your child each day. Did you attend your classes? Did you go to PE? Did you remember to do Lexia? How were you doing on Lexia? Did you read your AR book? Did you take your quiz? How did you do on the quiz? Did you complete everything in Connect Ed for the day? And then what is on your assignment slide that you haven't done yet? So those are the questions in Spanish as well. And these are just ways to make sure that you're covering everything that they have to do. What we're going to do next is look at how each one of these assignment areas is done. So first of all, how your child reads books. So we can do this fairly quickly, Miss Janina, because both Fabian and Ivan are doing this. Okay. But they go on to Clever. From Clever, they go to Mayan. They select a book. They need to read the book completely, possibly reread it, or listen to it again since it's on Mayan, and then take the AR quiz. There was a few times students were taking not the AR quiz, but I think we've straightened that out. But it's a little confusing because on Mayan, you could take the Mayan quiz as well, but they need to make sure they're taking the AR quiz, and then they need to report the book and the quiz on the assignment slide, and I'll show them how to do that in a few minutes. Ok, so dice que este es un programa que sus estudiantes ahorita para como los libros que están leyendo de sus estudiantes. Y no sé si ustedes han escuchado el programa Clever, ¿no ve cómo se meten? Estos son los pasos que ustedes pueden tomar para que ellos se metan. Se meterían a Clever, después el programa se llama Mayan, después van a seleccionar un libro. Ya seleccionando un libro, van a completarlo, van a repasarlo y lo van a volver a leer, porque antes de tomar una prueba AR, tienen que haberlo leído al menos unas varias veces. Una cosa que quiere que sepan es que los niños pueden confundirse porque pueden estar tomando otro examen en el programa Mayan y no la prueba en AR. So, tienen que asegurarse que las pruebas están en los libros que leyeron, no en el otro programa. ¿Sí entiendes? ¿Sí entienden? ¿Sí me entendió o no? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Más o menos? Ok. So, usted es mamá de Fabián, ¿verdad? Sí. Ok. So, lo que él ahorita lo hace, nomás que tienen que asegurarse que cuando usted le pregunte, ¿ya leíste tu libro y tomaste el examen? Asegúrese que él tomó el AR, se llama AR. Que ese es examen que tomó y no en el otro libro de Mayan. Okay. Okay. Ms. Herrera, Ivan's mom has a question. Yeah, I do see that. Also show what Clever looks like really quickly. Okay, so she is saying that is what was happening with Ivan, that now he is doing the correct ones. He's taking the correct quizzes. Yes, he is. Is it a flower? It looks like a flower? Yes. Okay. So yes, so Ivan is taking the correct quizzes, and that's what I thought, is that he was taking the wrong quizzes before. Ok, dice que sí, que ya la está tomando bien, que antes la estaba tomando equivocado, pero que ya está todo bien. Está bien. Okay, so right now I'm just trying to get to Clever so that they can see what Clever looks like. Señora mamá de Fabián, esta es lo que los niños, lo que la maestra está diciendo, que tienen que entrar al programa de tomar los exámenes. Ahorita le va a enseñar la maestra. So this is Mayan, and when he clicks on that, that's where he can select a book. And he knows, like I said, he knows, although
he hasn't taken the quizzes yet, but I'm pretty sure he knows how to take the quizzes. I've seen him accessing them. So I know Fabian knows how, as long as he picks the AR quiz instead of the Mayan quiz, he should be fine. Okay. So dice igual como a Fabián, dice que aquí está, Fabián todavía no ha tomado unos exámenes, pero aquí es donde el niño puede mirar sus libros y dice que ya tomándolos y ya sabiendo que cree que va a hacerlo bien, señora. Sí, está bien. Okay. Okay. So for everyone watching this video later, your students should be going to Mayan every day. Our goal is that they read and quiz on one book each day. So you should definitely see your child on Mayan. They have 30 minutes in the class time during the day, but if they don't finish the book in class, they will need to finish it after school. 30 minutes is enough time for most kids to finish a book at their level, but if they're reading in a more advanced book, they'll need time after school. Ok, para los papás que van a estar viendo este video, dice que si ustedes miran ahorita donde la maestra está apuntando, Renaissance Mayan, ahí es donde los niños tienen que estar escogiendo un libro y que cuando escojan el libro, que por favor se aseguren que los niños acaben de leer su libro que han leído en la clase. Si no han acabado de leerlo en la clase, tienen que acabar de leerlo a un tiempo después. Normalmente duraría 30 minutos por lo más que un estudiante lea el libro y tome un examen. So, la página ahorita que miran en la pantalla es donde van a estar escogiendo el libro. Okay. All right. So the next thing we're going to look at is how do they, let me make sure I'm on the right one. How do they complete language arts assignments? So I'm actually going to screen share this process while I talk through it, but they're going to go to Clever and go to Connect Ed, and I'll show it from there. Ok, y luego dice cómo los niños van a hacer sus, is this for, I'm sorry, you said this was for EL? Language arts assignment. Language arts. Ok, y esto es lo que van a estar haciendo para el arte de lenguajes, que es la literatura. Okay, so from Clever, they're going to click on this red app that says Connect Ed. So aquí mismo de la página Clever van a ir a donde decía Connect Ed. And they've all logged in on this before, so it should take them straight in. If it doesn't, please contact me and I can help them again with their username and password. Ok. Dicen que si cuando ingresan a ese enlace, si no los lleva directamente a esta página que enseñen, por favor, déjenla saber y ella les puede ayudar a llegar a esa página. Okay. And thank you for joining us, Ms. Saavedra Ruiz. We are just now looking at how to turn things in on Connect Ed. So once they log in on Clever, and they're going to click on their book, and they may have to click launch, it's possible, but after they launch it, they should see a screen that looks like this. Ok, so dice que esta página ahorita que están viendo, papás, es como sus estudiantes van a entregar tarea, cómo van a entregar los asignamientos que le está dando la maestra. And then they'll click on the button that says to do. Si miran, van a ingresar al botón verde que dice to do. To do. And once they click on that, they're going to see, I don't have it because I'm a teacher, but they're going to see a list of assignments right here. And the assignments say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So they tell them what day those assignments are assigned. Ok, y si miran donde la maestra está diciendo, donde dice, ahorita está en blanco la página, donde está cafecito, pero normalmente ahí va a decir los días de la semana en inglés, va a ser lunes, martes, miércoles, y ahí es donde van a ver lo que tienen que hacer ese día y lo que se tienen que entregar ese día. Once they click on the assignment and open it, after they complete it, don't make sure to remind them to click submit. Ok, y ya cuando los niños acaban de hacer el asignamiento, digamos que en el lado ahora blanco, en la página blanco, ahí es donde se miraría el trabajo que hicieron. No cierren la página. Antes de cerrarla, tienen que ingresar el botón que dice Submit, que eso así es como los niños van a entregar la tarea. Porque si hacen el trabajo y cierran la página sin ingresar ahí,
el trabajo no le va a llegar a la maestra y va a ser como que no lo hicieron. If they submit the assignment, they will see a little green check mark next to it on their to-do list. And as a parent, all you need to do is look for the little green check marks. That means that they've submitted it, and I'll take it from there. So just every day, if you want to have them show you their to-do list, you should see check marks next to, if it's Tuesday, then you should see them next to Monday and Tuesday, etc. Ok, so dice que los papás, ustedes lo que pueden hacer para que se les facilite un poco más es cuando estén ellos que hayan entregado el trabajo y donde va a decir los números de la semana, que sería Monday, Tuesday, pueden ver si su hijo ya acabó la tarea porque va a ser una marca verde. Si está algo verde al lado, como con una flechita, es que ya entregaron la tarea y de ahí ya la maestra se va a encargar. Okay. And then there's one extra layer here, Mrs. Herrera, and then I think Mrs. Irizaba has a question, but if it's a worksheet, that will also give them an ability to press save before they press submit, and that way I can see their work. But if it's just a game, there won't be a way to press save. So the bottom line is, no matter what, press submit. Okay. But if you see a place that you can click save and then submit, go ahead and do that. Ok, y también otra cosa dice que a veces van a ser asignamientos que quizás sea un juego o a veces no va a ser juego, va a ser un asignamiento de trabajo. Dice que a veces vas a tener la opción de aguardar, que se llama save. Vas a poder aguardar el trabajo, pero lo que ellas quieren que sea lo que sea, siempre ingresen donde dice submit, para que así puedan entregar la tarea o cualquier trabajo que hayan hecho. Y ahorita vamos a ver lo que dice la señora Irazaba. So Ivan's mom wants to know if there's any way that, or how they would turn in their workout. Is it workout homework? PE, I'm assuming? I think she's talking about the games. So Or the games? Okay. Is it the games on the language arts program? Does that look like what she might be talking about? Señora, ¿los juegos que usted está diciendo ejercicios son de educación física o de los que está viendo aquí con la maestra? Es sobre ese mismo que ella acaba de decir. Es que a veces son ejercicios, pero él sí le ponen submit y aparece la palomita verde que dice ella. Pero a la hora de que nos volvemos a meter, aparece como si no estuviera hecho. Yo quiero saber si ella sí puede ver que ya lo hizo. Okay, so she's saying that she has seen it where they do submit the paper, like the work, but then let's say they log on the next day, and on that assignment that she saw a green check, it will not be green again. So she wants to make sure that you are receiving his work. Yeah, and that shouldn't happen. I'm hoping that was just a fluke, because for me, once he's turned it in, it does not change back, and it doesn't revert back to being unchecked. So she should see at the end of the week for Ivan, and she can definitely let me know if she doesn't have them all green checked, or if it on a regular basis goes back and forth, because that Okay. So dice ella que eso no debería de estar pasando, porque al usted ingresar a submit, que ya no se tiene que cambiar, porque al final de la semana se supone que usted cuando mira su trabajo, todo tiene que estar verde. ¿Y no es así? Sí, es así, pero la puntuación, su puntuación, no sé si ella la puede ver, porque ya cuando le ponemos en la puntuación, si nos regresamos para hacer submit, se borra todo el progreso que él tiene. Entonces no sé si esa puntuación se guarde y ella la pueda ver. Y lo que he estado haciendo es que le mando fotos para que ella vea la puntuación. Okay. Pero So si the no es reason importante that la de she la says, puntuación, okay, y that ella ella lo ve. Okay. So she says that the reason she'll sometimes send you pictures, have you noticed she sends you pictures of his work, is because that's the reason. Because when they go in to submit, and then they'll go back, that it's not there anymore. So that's why she sends pictures.
So I appreciate, and I was going to say, I really appreciate the pictures. They tell me a lot. They show me the score on the game, for example, and there's nothing wrong with sending the pictures. I have noticed sometimes that there's a delay. So I won't see Ivan's work, and then she'll send me a picture, and then later on that evening, it'll show up as submitted. So what might be happening is they submit, and then the program hasn't updated that with the check mark, and she goes back and it just hasn't updated yet. That could be, but the pictures, that's a great, and for the video, for those of you watching on the video, if there's ever a question and you just want to be done with something, send me a photo of it on Class Dojo, and that's totally fine. Ok, so señora, cuando nomás ella dice que le agradece que le mande las fotos para ver el trabajo, pero dice, cuando usted está ingresando el submit, ¿es porque en ese rato que lo acabó o vuelve a regresar para hacerle submit? Él se mete a hacer el trabajo. Ajá. Y termina todo, entonces al final dice ver puntuación o reporte final. Se mete en el reporte final y podemos ver nosotros su puntuación, pero para poder mandar de ahí a mandárselo a ella, tenemos que regresarnos para hacer submit, porque en esa página no da la... That's what it is. Okay, so what she's saying is, so I'm assuming once they begin to do the work and then towards the end, it'll give you a score, correct? But in order to hit submit, you have to go back to the beginning to hit submit. So that's what she's saying. Are you able to see the score, or does it erase because they have to go all the way back to hit submit? Don't worry about it. Like I said, if there's a place to hit save, hit save. If I've assigned a game, it's the practice that matters more than the score. I like seeing the score, but don't stress about the score, about showing me the score. Because it's the practice. If it's a game, it's just do the practice. I trust you, hit submit, and we are okay. Okay, so dice que no quiere tampoco que se estrese, señora, porque dice que cuando llegue a la puntuación, dice que a veces hay un lugar donde puede ser safe, que es aguardar, pero si no lo puedo aguardar, usted no se preocupe, usted mándelo, y dice que ella es más la práctica de ellos a que usted piense que no está agarrando el puntuaje, porque ella sí lo puede ver. Ok, entonces, porque ya habíamos hecho eso al principio, ponerle en save. Ajá. Pero se va a otro documento muy aparte, entonces ella lo puede ver si le pongo en save. Sí, so if she hits save, then you're able to see the work that's saved. Sí, señora. Ok, pues muchas gracias, Janina. Okay, de nada. She says thank you so much for your questions. They really help Gracias us por all. sus preguntas. So the next thing we're going to look at is how to turn in assignments on Google Classroom. So far we've looked at Mayan, which is a separate program, and ConnectEd, which is a separate program. Your students are also in the Google Classroom, and this is like our home room, sort of, online. So first, they need to actually go to the Google Classroom, which all of the students that are here, I believe, have gone into the classroom at least once. And then once they go there, they want to click, this is very important, classwork. Okay, so dice que ahorita la pantalla que están mirando se llama Google Classroom. Este es como su salón virtual de los niños, sería como el salón aquí. So aquí donde se miran son todos los asignamientos, y dice que los niños han por lo menos han entrado una vez aquí al Google Classroom. Okay. On the classwork tab, you're seeing more here than your child will see because I have everybody's assignments. But on the classwork tab, you're going to see that each day of the week, Monday through Thursday, has a little emoji. So Mondays are the raindrop, Tuesdays are the clover, Wednesdays are the sun, and Thursdays are the leaf, the red leaf. Okay. And okay, I'll let you do that. I'm sorry. So dice que como ahorita lo que ustedes están viendo en la pantalla va a ser un poco diferente a lo que ustedes miran, porque ella ahorita lo que está enseñando son asignamientos de todo su salón. Pero si ustedes miran al lado de la primera letra, hay como unas gotas, como un sol, ¿qué sería? Pues ya miran, pues. Ya lo miran lo que es. Dice que eso significa es por día. So,
lunes, martes, miércoles, jueves. Right. And so each day, and so Tuesday only has the assignment slide. Some days they're only going to have their assignment slide. Some days they might have an extra assignment, but their assignment slide is the main place that they need to check in every day. And so they're going to click view assignment. Once they open it up, they click view assignment, and they will see a link or a little image of this slide. And on the slide, they will see everything that we are learning about today. So that's for your information, all of our goals. They will see their language arts assignments listed. And if it says Wonders to-do list, that's what we just looked at. So those are the assignments that are on the Wonders to-do list. Has their math assignments, and their math assignments are always in their math workbook unless it says in the Google Classroom. And then it has a place for them to type the name of the book that they read that day and the score that they got on the quiz. Okay, so do you mind going back so we can go back in so they can see how we did that? Oh yeah, sure. Yeah, sure. please. Okay, thank you. So these are, okay, so aquí como si miran lo verde, el asignamiento que está aquí, normalmente donde dice assignment slide, eso normalmente es lo que va a ser prioridad. Quizás un día u otro tengan otra cosa que hacer, pero ya van a ingresar ahí y van a ingresar donde dice View Assignment. Así es como ustedes van a ver lo que es todo el trabajo que tienen. Cuando abran esa página, van a ver aquí, como miran en su pantalla, todo lo que tienen que hacer para ese día. ¿Ok? So aquí está, ya les explicó ella cómo meterse a estos lugares. Y en uno donde dice AR Reading, ahí es donde van a poner el libro que leyeron y van a poner el puntuaje que agarraron en su prueba del libro que acaban de leer también, ¿ok? ¿Tienen preguntas de esto? No? Okay. So basically this is the place as a parent where you can talk through their day and you can say, all right, did you do everything on your Wonders to-do list? And by the way, if you forgot how to do the Wonders to-do list or it's a little complicated, you can click right there where it says click here. I left it on the Tuesday slide. I've been putting it on the slides for a while, but this little video will walk you through again from the student standpoint of how to turn things in on the to-do list. Ok, sí, dice también como ahorita ya miraron, del Wonders To-Do List, ahí es donde les enseñó cómo entregar sus trabajos de submit y de aguardar. Si se les olvidó, dice que ustedes pueden ingresar a ese donde dice ahí para que ustedes otra vez les dé instrucciones cómo meterse otra vez. Okay. Then you can say, all right, can I see, for example, your cursive book? And they can show you their work there. That's not online. And then you check up here and make sure there's a book typed in there and that they took the quiz on that book. And then you'd say, okay, show me your math book. And if all the work is there for the pages listed, then the assignment slide is ready to turn in. Ok, so dice también que ustedes, esto normalmente sería todo lo que ustedes hablaran con sus estudiantes, porque aquí ustedes tienen en sus manos, van a poder ver lo que hicieron y lo que tienen que hacer. Y con esto les pueden preguntar, ¿ya completaron su escritura? ¿Ya hiciste este libro? Si dicen, ya leí mi libro, ya tomé el examen, entonces ustedes les van a decir, pero no lo has escrito. Aquí es como ustedes se van a dar cuenta si ya leyeron el libro y qué puntuaje, porque los números van a coincidir con lo que la computadora les dijo. Así es como también se van a dar cuenta ustedes. Okay. So once they're done typing what they need to type in here, they click the back button. It goes back to the actual assignment, which since I'm the teacher, I don't have that particular page, but there will be a black button that says turn in, and they turn it in right there by clicking the button. Dice que aquí para la maestra no le enseña a ella, pero cuando ya lo acabaron y regresan a esta página que miran, va a haber un botón como negro donde dice turn in, que significa que entreguen el trabajo. Okay. There's a couple days, so on Mondays, there's also an opportunity to do a cold read. And if they open that up,
then they will see a link. You'll see the directions here. You can read the directions. And then there's a link to go to a Flipgrid. And let me just show you what that looks like really quickly for those of you who haven't seen it yet. So they'll just click join with Google once they click on that link. And maybe you want me to go back. Yes, please. Okay. So aquí va a ser como para lunes tuvieron otro asignamiento y aquí dice que les va a enseñar cómo meterse. So aquí también está en español, les dice instrucciones y van a meterse donde dice Flipgrid. De ahí van a ingresar donde dice Join with Google. And then they click on their name. And they're logged in. Y ahí cuando se metan van a obviamente ingresar bajo su nombre. And then their story, so if they've lost their little booklet that I gave them, their story is linked right here that they're supposed to be practicing. So they can click on that link. It will open a new window. It will open the story for them that they're supposed to read. Y aquí cuando ustedes ingresen ahí, ya les va a dar el cuento que van a tener que leer. And then they go back. So they click on the Flipgrid window again. They go back. Then they press record. Okay. So, ya ingresaron al libro. Ahora van a ingresar aquí a la pantalla y van a grabarse. And then it will give them 1 minute right away after they click record. So they click back on the story and they just start reading, and the video will be recording them as they read, and it will automatically stop at 1 minute. Okay, so esto les va a ayudar para ver cuántos minutos, tienen 1 minuto para leer el cuento. Cuando ellos ingresen aquí para grabar, al momento que ellos ingresen a este botón, los va a empezar a grabar y luego tienen que ir ellos a empezar a leer su libro. La grabación se va a acabar luego, después de 1 minuto, y así es como ella va a poder ver lo que están leyendo, cuántas palabras por minuto pueden estar leyendo. Then they will just submit it. They'll be otra vez. Really obvious how to click submit. Yeah. Okay, y también igual van a ingresar a submit, que van a entregar el trabajo también. Okay, so that's Monday is special for that reason, and then Thursday they do the same thing again. They'll see it says hot read this time, but it's the same procedure. Igual, para el jueves, si ustedes miran, dice que tienen que entregarse para el 26. Ellos tienen que hacer ese trabajo igual. Van a grabarlo, leerlo y van a entregarlo también. Along the way, like tonight, we had a special math assignment, so just be on the lookout for anything that's a little different. You see, like on tonight's assignment slide, it said, instead of saying math book over here, it says Google Classroom over here for the math assignment. Okay. So that's just a heads up that we need to click on this assignment for math today. Ok, so si ustedes miran para matemáticas, ese es el que ustedes van a ingresar a esa aplicación donde ella ahorita se fue. Okay, and then Thursday always has a writing assignment in addition to the assignment slide. And so expect to see that on Thursdays. Y también igual ustedes van a ver, si ustedes miran aquí, esto va a ser para escritura. Es una hoja que tienen que hacer de escritura también. Okay. But we do a lot of, we have a lot of class time devoted to getting things done. So your child shouldn't come to the end of the day and have none of these assignments already started. They have time during the day. We do the writing, a lot of the writing together, for example, in class. So if they come and say, well, I haven't done any of it, then just know that there were opportunities during the day that they missed to get some of it done. Ok, una cosa es que ella quiere dejarles saber que que se mira como que es mucho trabajo, pero ella les quiere asegurar que durante el día ella les da bastante tiempo para completar el trabajo. Ella trabaja con ellos mucho en la escritura y en la lectura. Ellos tienen tiempo también de acabar el libro en el salón. Si ellos dicen, al final del día, si ellos dicen que no han hecho nada, nada más sepan que no fue porque ella no les dio la oportunidad para hacerlo. Porque ella en el salón pueden acabar mucha de su tarea que tienen. Okay. Thank you.
So most importantly, and then just quickly, so where do my child's grades come from? Every Friday, we will do a series of quizzes and tests that they also access on the Google Classroom, and those will be done in class. Then each of those assignment slides are worth 20 points a week, or I'm sorry, a day. That's a lot of points there. And then the AR quizzes that they're expected to do, hopefully one a day, unless the book is a novel. That's also another place where their grades come from. Eso nada más quiere decirles que si tienen preguntas, que cómo van a calificar a mi estudiante, esto es cómo van a calificar a su estudiante. Cada viernes tienen una serie de exámenes que van a hacer, y esos exámenes se van a hacer en el salón. Dice, los grados o el puntuaje que sacaron, ella se les va a decir a ustedes el fin de semana. Dice al final de cada fin de semana. También ellos tienen asignamientos que tienen que hacer, y los asignamientos, la tarea que ella les da es 20 puntos cada día. Son muchos puntos. Si ellos no hacen el trabajo, nomás tengan en cuenta que son 20 puntos que van a perder los niños. Dice también los puntuajes le vienen de los libros que leen y los exámenes que toman después de leer el libro. ¿Ok? Okay. And then finally, the most important thing is just keep in contact with me on Class Dojo. Everything is negotiable. So anything that is difficult, challenging, or just needs to be like different for your child or for your situation, we can definitely be flexible. Just let me know. I'm always willing to help, or we can schedule extra support time, or we can retake tests or quizzes, or your child can have more time to do an assignment, but just let me know on Class Dojo and keep in contact with me about what your needs are. Ok, so dice que lo más importante de todo es que por favor estén en contacto y quédense en contacto con la maestra por la aplicación Class Dojo. Si no han bajado la aplicación o no saben cómo bajarla, por favor pueden venir a la escuela y yo les puedo ayudar a bajarla y ayudarles. También dice que quiere dejarles saber que todo es negociable, que no hay nada que no puede ella ayudarlos o trabajar con ustedes en una tarea o que necesiten ayuda. Un ejemplo, si su estudiante no acabó algo, no nada más porque no lo acabó, no lo van a hacer, no. Comuníquese con la maestra y díganle, ¿saben qué? Necesitamos un poco más de tiempo, ella les va a dar el tiempo, pero la comunicación es muy importante. No nada más no entregar el trabajo, sino por favor dejarles saber qué es lo que está pasando. También si ellos toman un examen, no sacan buen puntuaje, ustedes quieren que saquen mejor puntuaje, igual. Ella les puede dejar volver a hacer el examen o les daría más tiempo para hacerlo, pero por favor comuníquense con ella. Okay. So we'll just pause and make sure there aren't any questions. I know that was a lot of information, but hopefully that gives a few, at least starting points. And then please just let me know what your questions are later if they come up. Ok, y otra cosa dice que ahorita si tienen alguien una pregunta o después ustedes se acuerdan, oh, no se me olvidó preguntarle algo, por favor también igual comuníquense con ella y ella les puede contestar algo o lo que gusten. Probably not. Okay. Janina. Mande. Pues nada más decirle que pues yo sí la voy a seguir enfadando porque yo creo que sí ya la de tener algo enfadada. Ya ves cómo soy de preguntona. No, está bien. Pero sí, ya sí, cualquier cosa yo me comunico con ella porque ahorita ya terminó mi break, estaba en mi break en el trabajo. Ok. Ya me voy a desconectar y pues ya cualquier cosa que tenga que preguntar yo se lo hago saber. Okay, muchas gracias. Okay, muchas gracias. So she just wanted to say thank you, and she probably already, she says, bugs you enough, but she's going to continue to bother you with any questions. She says that she's going to disconnect because her lunch break is over now. That's fine. And thank you so much for making time. Gracias, que vino, señora. Thank you. No, gracias a ustedes. Okay, Buen thank día. you. Thank you to everybody. I know everybody's got to get back to what they're doing, but thank you so much. And as we said, just let me know, or you can also just talk to me through Ms. Herrera. I know she'd be happy to talk to me.
Okay. Ok, so muchas gracias a todos. Dice que ya los va a dejar porque obviamente tienen cosas que hacer. Si tienen preguntas, igual me pueden llamar a mí a la oficina. Con gusto les ayudo o comuníquense con la maestra. Ok. Thank you. Gracias. All right. Ok. I'll see you tomorrow. Ok, muchas gracias. Adriana.